Abandoné a mi esposo en su peor momento. Me fui con otra persona. Años después, cuando intenté regresar, mi hija me cerró la puerta en la cara. Abandoné a mi esposo en su momento más frágil. Lo escribo y la incredulidad me asalta, como si la protagonista no fuera yo, sino un personaje de una historia ajena, leída en la madrugada, de esas que te dejan con un nudo en el estómago. Pero no fue así. Todo empezó cuando a Lázaro, mi esposo, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune grave. Tenía 35 años, una carrera en ascenso y una familia que lo adoraba. Nos conocimos a los 19 y a los 20 ya teníamos a nuestra hija Clara, sin haberlo planeado. Juntos construimos nuestro hogar sin ayuda, mientras él trabajaba incansablemente para darnos lo que nunca tuvimos. Lázaro era un hombre bueno, no perfecto, pero sí amable, dedicado y protector. Con esfuerzo compramos un pequeño apartamento, teníamos algunos ahorros y por un tiempo creímos que habíamos alcanzado la estabilidad. Y entonces la enfermedad. Lo consumía día a día, tratamientos agotadores, náuseas, fatiga, fiebres constantes. Lo vi desmoronarse ante mis ojos, mientras yo intentaba mantener la fortaleza por nuestra hija. Los días pasaban entre la incertidumbre y el cansancio. Ya no dormíamos, no reíamos, solo luchábamos por sobrevivir. Y por más que lo intentaba, cada vez me sentía más vacía por dentro. Empecé a salir más de casa, buscando cualquier forma de escape. Me ofrecí a trabajar medio tiempo en una agencia para ayudar con los gastos, pero la verdad es que necesitaba huir, respirar lejos de la sombra de la enfermedad, lejos de ver apagarse al hombre que un día me prometió un futuro. Fue allí donde conocí a alguien, un colega. No era amor ni siquiera una atracción arrolladora. Era alguien que me escuchaba, que me recordaba que aún tenía derecho a sonreír, que me preguntaba si dormía bien o si comía lo suficiente, que me miraba de una forma que nadie lo había hecho en años. Al principio me resistí, lo juro, pero un día simplemente me dejé llevar. El amor por Lázaro no desapareció de golpe. Se fue erosionando lentamente, como una casa abandonada que nadie cuida, como un silencio cada vez más profundo en la misma cama, hasta que un día hablé con Lázaro. Le dije que ya no podía más, que me sentía atrapada, que no era justo para ninguno de los dos. Él lloró, me suplicó, me dijo que entendía que era difícil, pero que nos necesitábamos, que éramos una familia, que por favor no lo abandonara. Y aún así lo hice. Intenté llevarme a Clara, que tenía 16 años. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «¿Cómo puedes dejarlo ahora?». No supe qué responderle. Me pidió quedarse con su padre. La dejé, respeté su decisión, me fui, y así fue como todo se fracturó. Una separación silenciosa, un hogar roto, un amor enterrado antes de tiempo. La gente me juzga por lo que hice, y quizás tengan razón. Pero en ese momento lo único que sentía era que si no escapaba, yo también moriría. Y escapé de él, de mi hija y de mí misma. Una palabra pequeña, pero cargada de un peso abrumador. Creí que al escapar de esa casa, de esa enfermedad, de ese dolor, me encontraría a mí misma. En cambio, me perdí por completo. Me fui con él, mi amante, convencida de que era amor, o al menos algo que me sacaría del abismo. Nos habíamos conocido en la agencia donde empecé a trabajar para ayudar con los gastos, aunque en realidad solo quería respirar sin el constante olor a hospital. Él era encantador, atento, me decía que yo no tenía por qué cargar con el sufrimiento de otro, que tenía derecho a ser feliz. Quería creerle, porque si no lo hacía, tendría que aceptar que estaba abandonando al hombre que me dio todo por alguien que solo me ofrecía una ilusión. Con el dinero de mi parte del divorcio y algunos ahorros, montamos un negocio juntos, una pequeña librería café. Él decía que sería nuestro proyecto de vida, un símbolo de nuestra nueva historia, y al principio lo fue. Pintamos las paredes, diseñamos el logo, colgamos fotos nuestras en la cocina. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Ya no lloraba por las noches. Incluso comencé a convencerme de que todo lo que había hecho tenía sentido. Pero esa felicidad tenía fecha de caducidad. Los primeros indicios fueron sutiles. Llegaba tarde, se excusaba con evasivas, empezó a controlar cuánto dinero gastaba porque ahora había que ser cuidadosos. Ya no hablábamos de sueños, solo de deudas. Ya no me decía que era hermosa, solo que estaba estresada. Una noche discutimos fuertemente. Le reclamé por no haber aparecido en la librería en todo el día y su respuesta me dejó helada. Deberías agradecer que alguien como yo te recogió cuando eras una mujer rota huyendo de un cadáver. Lo dijo con desprecio, como si me hubiera hecho un favor. Me encerré en el baño y lloré, no solo por sus palabras, sino porque por primera vez me di cuenta de lo que todos pensaban y de que quizás él nunca fue diferente.
A los pocos días desapareció, literalmente. No llegó a dormir, no contestó el celular, no volvió a la librería. Pensé que algo malo le había pasado, que estaba en el hospital, que lo habían asaltado, cualquier cosa. La verdad fue peor. Entré a revisar las cuentas, vacías, los fondos de inversión, vacíos, incluso las tarjetas conjuntas que abrimos. En negativo, se había alargado con todo, el negocio, el dinero, mi supuesta nueva vida. Lo denuncié. No sirvió de nada. La policía apenas me escuchó. Sin pruebas de fraude es abandono civil, dijeron. La librería duró una semana más hasta que los proveedores llegaron a cobrar. No tenía cómo pagar. Vendí las máquinas, los muebles, los recuerdos, todo lo que una vez fue nuestro. Me mudé a una habitación alquilada. Cama, un microondas, un espejo roto y paredes que sudaban humedad. Comía pan con té, dormía con miedo y por primera vez empecé a preguntarme si esto era el castigo que merecía. Me volví adicta a buscar señales de Clara o de Lázaro en redes sociales. Nada, silencio absoluto, como si hubieran borrado todo lo que fui. Hasta que un día una amiga compartió una foto, una marcha de concientización sobre la enfermedad. Gente con camisetas que decían «Soy un sobreviviente». Y ahí estaba él, más delgado, más maduro pero de pie, sonriendo. Mi ex esposo había vencido la enfermedad y yo ni siquiera lo sabía. Ese día lloré de rodillas, sola, con las manos temblando. No por él, sino por mí, por todo lo que tiré por la borda, por haber perdido al hombre que lo dio todo, incluso cuando se estaba muriendo. Entonces lo decidí. Volvería a pedir perdón, a intentar recuperar algo, aunque me escupieran, aunque me odiaran. Fui a su ciudad, a su casa. Toqué la puerta y lo que pasó me dejó más rota de lo que jamás imaginé. Imaginé 1000 veces ese momento durante el viaje en autobús. ¿Cómo me vería? ¿Qué le diría? ¿Si él lloraría? ¿Si me dejaría hablar? ¿Si aún habría algo, una chispa, un resquicio de amor que resistiera el desastre que dejé atrás? Me inventé conversaciones, lágrimas, abrazos, hasta risas. Ninguna de esas escenas fue real. La casa seguía igual, solo que más cuidada. El jardín estaba podado, las cortinas limpias, la fachada recién pintada. Era como si alguien estuviera viviendo bien, sin la mía con la que firmé el divorcio. Pasaron segundos, luego pasos, luego se abrió y ahí estaba Lázaro, más delgado pero fuerte, con la piel un poco más curtida. Canas en las sienes, pero con esa mirada que siempre tenía cuando estaba cansado de todo. Dura, pero tranquila. Hola, dije, no respondió. ¿Puedo pasar? Negó con la cabeza. Solo quiero hablar. Ya no hay nada que hablar. Su voz no era hostil, era lo opuesto. Serena, despojada, impenetrable. Sé que hice mal, sé que no tengo derecho, pero me enteré que estás mejor y la voz se me quebró. Y solo quería decirte que me alegra, que estás vivo, que sigues aquí. Silencio. Me equivoqué. Me fui en el peor momento, pero no fue porque no te amara, fue porque no supe cómo seguir. Me estaba muriendo contigo. Sentías que desaparecías y lo resolviste desapareciendo de verdad. Dijo esa frase fría, precisa, implacable. Yo estuve con alguien más, lo sé, y fue un error. Me traicionó, perdí todo. Me quedé sola, pero me di cuenta de que tú eras el amor de mi vida, que nada de eso valió la pena, que me equivoqué. Y ahora que estás bien, que estamos vivos, quizás aún podamos. ¿Tú crees que después de todo puedes volver como si nada? No como si nada, dije llorando. Como alguien que se arrepintió, como alguien que quiere reparar, aunque no me perdones, aunque no me ames, al menos por nuestra hija. Nuestra hija, me interrumpió. Fue quien me sostuvo mientras me consumía. Fue ella quien me ayudó a caminar cuando los tratamientos me debilitaban las piernas. Fue ella quien me leía en voz alta mientras tú vivías tu nueva vida. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Tú elegiste irte, nosotros elegimos seguir y lo hicimos sin ti. No hay forma de empezar de nuevo. Sí, dijo, y ya lo hicimos, pero sin ti. Y me cerró la puerta suavemente, sin gritos, sin insultos, y fue 1000 veces peor. Me quedé ahí con la frente apoyada en la madera, sin saber cuánto tiempo pasó. No había sido una pelea, había sido un funeral emocional. Él ya me había enterrado. Me fui caminando sin rumbo, me dolían los pies, los ojos, el alma, pero aún tenía una pequeña chispa de esperanza. Mi hija, tal vez ella sí, tal vez aún no me había borrado del todo. Y entonces la busqué en el único lugar donde no podía evitarme, su universidad. La esperé afuera como una sombra sin nombre. No sabía si aún me reconocería de inmediato. No sabía si vendría con amigos, con mochila, si me ignoraría o saldría corriendo. Pero cuando la vi, supe que era ella. Más alta, más fuerte, más adulta, con la misma mirada de su padre, templada, seria, contenida.
Cuando me vio, se detuvo. No sonrió. Solo bajó un poco el ritmo como si se negara a correr, como si se negara a parecer emocionada por verme, pero no se fue, se acercó. ¿Qué haces aquí? Zrenia me preguntó. Solo quería verte, hablar, si tienes tiempo. No respondió. Caminamos en silencio. La invité a una cafetería, no una de esas de cadena, sino una local, íntima, de las que me habrían gustado tener si la vida hubiera sido distinta. Pidió un café, yo nada. Tenía un nudo en la garganta más grande que cualquier hambre. ¿Por qué volviste? Zrenia me preguntó directo. Porque te extraño, porque a tu papá lo vi y me cerró la puerta. Lo entiendo, pero tú eres mi hija y quería hablar contigo, aunque no quieras verme. Asintió lentamente, no con empatía, con resignación. ¿Y qué esperas que diga? La verdad, nada, pero si me escuchas, ya es suficiente. Respiró hondo. Lo dejé. Me fui porque no podía más, porque sentía que me estaba hundiendo. Cuidar a tu papá, trabajar, sostener todo y además fingir que estaba bien fue demasiado. No supe cómo hacerlo. Me sentí sola, asustada. ¿Y por eso te fuiste con otro hombre? Tragué saliva. No fue así tan de golpe. Lo conocí, me escuchó. Me sentí viva otra vez. Pensé que era amor, pero me equivoqué. Me traicionó, me robó, me dejó peor que antes y ahí me di cuenta de que los había perdido a ustedes y que no valió la pena. Silencio. Y entonces volviste, dijo ella, como si nada, no como si nada, como alguien que cometió un error, que lo sabe, que lo acepta, pero que aún ama a su hija más que a nada en el mundo. Me miró y esa mirada fue un espejo, no había odio, solo decepción. Papá me dijo que podías escribirme si querías, pero que no quería más visitas. Yo le dije que sí querías, yo sí te veía. Gracias, susurré. Gracias por eso. No lo hice por ti, lo hice por mí porque necesitaba cerrar esta historia también. Eso me rompió un poco más, mamá, me dijo, y sentí una punzada al escuchar ese título que ya no parecía mío. Yo lloré mucho cuando te fuiste, pensé que era mi culpa, que si hubiera insistido más te habrías quedado. Luego me di cuenta que no era así. No, claro que no, interrumpí. Lo sé, lo entiendo ahora, pero también entiendo que te fuiste porque pudiste, porque elegiste no quedarte. Me dolía todo, a papá también, pero se quedó. Pausa. Él nunca dejó de ser padre, ni siquiera cuando el cuerpo ya no le respondía. Yo tuve que bañarlo, alimentarlo, cambiarle las sábanas cuando vomitaba. Me tocó ser adulta antes de tiempo, pero lo hice porque él se habría quedado por mí, y tú no lo hiciste. Me puse a llorar sin contenerme. ¿Me odias? No, ya no, pero no te admiro y no quiero que vuelvas con él nunca. ¿Y conmigo? ¿Podemos tener algo, lo que sea? Pensó y me dio el golpe más honesto que alguien puede dar. Tal vez algún día. Pero no esperes que te defienda, porque aunque no te odie, tampoco te respeto aún. Se levantó, me dejó sola, con su café a medio terminar y una silla vacía frente a mí, y yo entendí por fin que hay cosas que no se recuperan, ni con llanto, ni con amor, ni con tiempo. Eso fue lo que pensé que necesitaba, solo eso. Un poco más de tiempo para reparar lo que rompí, para demostrar que aún podía ser parte de sus vidas, que aún podía construir algo, aunque fuera pequeño. Después de aquella conversación con mi hija, me aferré a una idea desesperada. Si ella aún hablaba conmigo, aunque fuera con distancia, aún había algo a lo que podía aferrarme. Un derecho, una oportunidad, un vínculo que no podía borrarse solo porque cometí errores. Así que tomé una decisión, iniciar un proceso legal, no para castigar a nadie, no para quitarle nada a nadie, solo para tener la posibilidad de verla más, de compartir con ella, de tal vez ser su madre de nuevo. Aunque fuera a cuentagotas, busqué un abogado, le conté todo, absolutamente todo. No intenté justificarme, solo quería que alguien, al menos una vez, me escuchara sin condenarme desde la primera palabra. Él me miró serio sin mostrar demasiado y dijo, es difícil, pero lo intentaremos. Presentamos una solicitud para revisar el acuerdo de visitas. Quería visitas, momentos, lo que fuera. Me bastaba con migajas, con algo que me dijera que aún existía un espacio para mí en esa historia. Pero cuando llegó la audiencia, supe que el juicio no era por mi hija, era un juicio contra mi pasado. Lázaro estaba allí, impecable, sereno, pero con una expresión tan distante, tan fría, que me hizo sentir invisible. Y luego su abogado comenzó a hablar. No gritó, no dramatizó, solo expuso hechos. Mi representado fue diagnosticado con una enfermedad grave. En su etapa más vulnerable, su esposa lo abandonó. Se fue con otro hombre, intentó llevarse a la hija en común, que se negó. Desde entonces, el señor ha sido el único responsable del cuidado, la manutención y la educación de la menor. La señora, en cambio, formó una nueva relación,
Usó los bienes gananciales para iniciar un negocio fallido con su nueva pareja y desapareció de la vida de ambos por más de un año. No hubo apoyo emocional, ni económico, ni contacto sostenido. La solicitud que presenta hoy responde, según todo indica, al fracaso de esa relación externa, no a una preocupación genuina por el bienestar de la menor. Y cada palabra era un clavo más. Mi abogado intentó responder, habló de salud mental, de arrepentimiento, de cómo el remordimiento también es parte de ser humano, pero nadie lo escuchaba. El juez solo hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de la menor? Y ahí, con una frialdad casi quirúrgica, el abogado de Lázaro dio la respuesta. La menor manifiesta que está dispuesta a mantener contacto voluntario con su madre, pero no desea que se modifique su entorno actual. No quiere visitas impuestas ni compartir custodia. Pide que se respete su decisión. Y con eso, el juez bajó la mirada, tomó nota y dijo que no había fundamento legal ni emocional para cambiar el estado actual. No levanté la cabeza durante el resto del acto, solo escuchaba la respiración pausada de Lázaro, como quien ya sabía que todo iba a salir así, como quien no sentía ni satisfacción ni venganza, solo cierre. Cuando salimos, mi abogado me acompañó en silencio. Al final solo me dijo: «Te escucharon, pero ya no basta». Y tenía razón. Volví a la habitación que alquilo. Cerré la puerta, me quité los zapatos, me miré en el espejo rajado que apenas sostiene su marco y por primera vez en mucho tiempo no lloré porque ya no tenía más lágrimas, y entonces lo supe: no iba a recuperar lo que perdí, ni por la ley, ni por el amor, ni por la culpa. Todo lo que me quedaba era escribir, no para convencer a nadie, sino para explicar por qué. Después de todo, aún creo que merezco una segunda oportunidad. A veces pienso en esas palabras como si fueran blasfemia, como si pronunciarlas me hiciera más miserable, más inconsciente, más vil. Pero lo voy a decir, aunque me odien. Después de todo lo que hice, creo que merezco una segunda oportunidad. No con ellos, no con él, no con mi hija, tal vez ni siquiera conmigo misma, pero con la vida, con el derecho de volver a respirar, sin sentir que todo lo que soy es un error colgando de mis hombros. No estoy justificando lo que hice. Lo abandoné. Sí, me fui cuando estaba enfermo. Dejé a mi hija sola con su padre. Me enamoré de otro hombre mientras el mío luchaba por vivir. Lo hice, no lo niego, pero también cuidé, también lloré, también me arrastré emocionalmente durante meses antes de tomar la decisión que todos ahora usan para definirme. Yo también me estaba muriendo, no físicamente, pero por dentro. Me levantaba cada día con miedo. Me dormía cada noche sintiendo que no tenía derecho a quejarme porque no era la que tenía la enfermedad. Y eso es algo que nunca nadie me perdonó. Haber tenido la osadía de quebrarme sin ser la víctima principal. Cuando enfermó, toda la casa giró alrededor de su dolor. Y lo entiendo, pero nadie miró al costado. Nadie vio que yo también estaba derrumbándome, que me convertí en enfermera, madre, soporte emocional, sostén económico, compañera de lágrimas, todo al mismo tiempo, y que nunca hubo un momento donde pudiera gritar «ya no puedo más» sin que eso sonara egoísta. Y sí, lo abandoné. Y lo peor, por alguien más. Fue un error, absolutamente. Me destruyó más de lo que nunca imaginé. Me dejó en la ruina emocional y económica. Me hizo ver que me fui por algo que no era amor sino escape. Pero incluso después de pagar todo ese precio, nadie cree que tenga derecho a levantar la cabeza, que tenga derecho a volver, a tocar la puerta, a preguntar si todavía hay un hueco para mí. Yo misma dudé de hacerlo durante meses, pero la culpa no me reconstruyó, solo me paralizó, y un día entendí que el remordimiento eterno tampoco es justicia. Es una cárcel que no sirve a nadie. Mi hija no me quiere de vuelta, lo acepto. Mi ex me cerró la puerta sin insultos, sin gritos, solo con esa paz lapidaria de quien ya no te necesita. Lo respeto y aún así siento que tengo algo más para dar, no a ellos, no como madre, no como esposa, pero como mujer, como persona, como alguien que se rompió y tuvo que aprender a reconstruirse sin que nadie la salvara. Porque si algo aprendí es que nadie te rescata cuando eres la mala de la historia. No hay redes, no hay pañuelos. No hay comprensión, solo hay silencio, rechazo y el eco constante de tus propios errores. Hoy vivo sola en un departamento que apenas puedo pagar, con trabajos que apenas me alcanzan. No tengo pareja, ni amigos cercanos, ni el respeto de mi hija. Y a pesar de eso, estoy aquí de pie, escribiendo esto no para pedir que me amen otra vez, sino para que alguien lea estas palabras y entienda que a veces no hay héroes ni villanos, solo humanos podridos de miedo. Sí, lo sé. Me fui en el peor momento, me equivoqué, pero también lo intenté, también lo di todo hasta que ya no me quedaba nada.
Y si tú que estás leyendo esto, estás pensando que yo no merezco nada, que me jodí sola, quizás tengas razón, pero también te digo esto. ¿Quién no ha querido huir alguna vez? ¿Quién no ha soñado con dejar todo atrás cuando el peso se vuelve insoportable? Yo no tuve las herramientas para resistir. Lo intenté, pero fallé. Me fui, me hundí y aún así estoy aquí escribiendo, luchando por no desaparecer del todo, porque incluso los que fallamos merecemos redención, no de los demás, a veces ni de la familia, pero sí de nosotros mismos. No quiero volver a la vida que tenía, ya no existe. Solo quiero saber que lo que viví, lo que sufrí, lo que aprendí sirvió para algo, para no repetir, para no rendirme otra vez, para no esconderme más. No soy víctima, no soy heroína, soy esa figura incómoda que nadie quiere ser, la mujer que tomó una decisión imperdonable y aún así quiere vivir con ellas sin que la definan solo por eso. Y si estás esperando que diga que me odio, lo siento, no lo hago. No porque no me arrepienta, sino porque si me odio, si me niego hasta a mí misma, entonces todo lo que viví no sirvió para nada. Así que sí, después de todo creo que merezco una segunda oportunidad. Y si tú piensas que no, estás en tu derecho, pero yo también estoy en el mío.